Hay un momento silencioso en la vida de toda persona en el que algo empieza a chirriar. No es un drama, no es un colapso, es una intuición. La sensación de que aunque se haga todo bien, algo no termina de encajar. Como si la realidad funcionara con reglas que nadie explicó del todo. Como si hubiera un tablero invisible donde algunos parecen avanzar con naturalidad, mientras otros repiten las mismas jugadas una y otra vez. Durante siglos, la mayoría ha vivido reaccionando, adaptándose, ajustándose a las circunstancias como si fueran definitivas, creyendo que la realidad es algo externo que empuja, exige y decide. Pero hay una verdad incómoda que atraviesa todas las tradiciones antiguas y que hoy vuelve a resonar con fuerza. La realidad no manda tanto como parece. Responde. No responde al esfuerzo ciego. No responde al deseo desesperado, responde a algo más profundo, responde al estado interno, a la identidad, a la forma en que una mente interpreta, siente y se mueve por el mundo. Y cuando ese mecanismo se comprende, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a percibirse como un sistema coherente. Las leyes herméticas no son superstición ni pensamiento mágico, son principios que describen cómo se organiza la experiencia. No prometen una vida sin retos, pero sí algo mucho más poderoso. Claridad. Claridad para entender por qué ciertas situaciones se repiten, por qué algunas personas parecen avanzar sin forzar y por qué otras, aun esforzándose, se sienten siempre a contracorriente. Lo inquietante es que estas leyes no enseñan nada nuevo, no añaden poder, revelan el que ya estaba ahí. Por eso, cuando se escuchan con atención, no generan sorpresa, generan reconocimiento, como si algo antiguo despertara, como si piezas sueltas, mente, emoción, decisiones, destino, empezaran a encajar en una sola imagen. Este no es un recorrido para acumular información, es un recorrido para cambiar de posición interna, para dejar de vivir como efecto de las circunstancias y empezar a actuar como causa. Para comprender por qué la realidad parece dominar a quien no conoce sus reglas y por qué obedece de forma silenciosa a quien sí las integra. A continuación se despliega un mapa antiguo, pero profundamente práctico. 7 leyes que cuando se entienden en el orden correcto, transforman la manera de mirar la vida, no desde la fantasía, sino desde la coherencia, no desde la evasión, sino desde la responsabilidad creativa. Porque cuando alguien deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿desde dónde estoy creando esto? La realidad cambia de tono y ya no se vive huyendo de lo que ocurre, sino dialogando con ello. Durante la mayor parte de su vida, el ser humano actúa como si fuera una consecuencia. Observa lo que ocurre fuera, reacciona emocionalmente, se define a partir de ello y ajusta sus decisiones en función de lo que ve. Parece lógico, parece sensato, pero es exactamente ahí donde se pierde el poder. La ley de causa y efecto afirma algo que va mucho más allá de la física. Nada ocurre por azar, y nada se manifiesta sin una causa previa. Cada resultado visible es la consecuencia de algo invisible que ya estaba en marcha. El error no está en aceptar esta ley, sino en creer que la causa siempre está fuera. Cuando se cree eso, la persona queda atrapada en un papel pasivo, esperando que el mundo cambie para poder cambiar ella. La mayoría vive mirando su realidad como si fuera una sentencia. Ve una dificultad y la interpreta como prueba de incapacidad. Ve una pérdida y la convierte en identidad. Ve una falta y la transforma en destino. Sin darse cuenta, permite que el efecto dicte la causa futura. Y así se crea un bucle. La realidad confirma lo que la mente ya temía, y la mente sigue reaccionando a lo que la realidad muestra. Actuar como efecto significa permitir que las circunstancias decidan qué se cree, qué se espera y qué se permite imaginar. Es vivir condicionado por lo visible, es decir, en silencio, esto es lo que hay, y ajustar toda la vida a esa frase. Pero esa postura no es neutral, es una elección, y tiene consecuencias.
Cuando una persona empieza a comprender esta ley, ocurre un cambio sutil pero profundo. Deja de preguntarse por qué la vida le hace ciertas cosas y empieza a observar desde dónde está interpretando lo que ocurre. Empieza a notar que no son los hechos los que generan sufrimiento, sino el significado que se les asigna. Y ese significado no nace del mundo, nace del estado interno. Ser causa no significa negar la realidad ni vivir en fantasía. Significa dejar de permitir que lo externo defina lo interno. Significa mirar una circunstancia y decir, sin arrogancia pero con claridad, esto no me define. Esto no es el origen. Esto es una consecuencia que puede cambiar si la causa cambia. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas dicen querer un cambio, pero siguen actuando como si su identidad dependiera de lo que ven hoy. Quieren resultados nuevos, pero mantienen la misma narrativa interna. Quieren libertad, pero siguen reaccionando como si no tuvieran margen de elección. Eso no es mala suerte, es coherencia interna. La ley de causa y efecto muestra que el verdadero punto de poder no está en controlar el mundo, sino en elegir desde dónde se responde a él, porque toda respuesta genera una nueva causa, y toda causa sostenida acaba manifestándose como experiencia. Imagina a alguien que observa una situación de escasez. Si actúa como efecto, su mente dice, esto demuestra que no hay opciones, y desde ahí toma decisiones pequeñas, defensivas, reactivas. Pero si actúa como causa, observa la misma situación y decide no identificarse con ella. No niega el hecho, pero tampoco lo convierte en verdad absoluta. Introduce una causa distinta, una identidad que no se reduce a la circunstancia. Y desde ahí las decisiones cambian. La percepción se amplía y comienzan a aparecer caminos que antes no se veían. El mundo material es lento, siempre llega después. Es la parte más densa del proceso, por eso parece tan convincente. Pero no es el origen, es el resultado. Cuando alguien entiende esto, deja de luchar contra los efectos y empieza a trabajar con las causas. Y ese cambio, aunque no siempre sea inmediato, es inevitable. Esta ley es la base de todas las demás, porque mientras una persona se viva como efecto, cualquier otra ley será solo teoría. Pero cuando se da el paso interno de asumir la posición de causa, algo se recoloca. La mente deja de pedir permiso, la identidad deja de encogerse, y la realidad empieza a responder de otra manera. Y lo que viene a continuación explica por qué esto no es solo una idea inspiradora, sino una mecánica profunda que atraviesa toda la existencia. Porque si hay causa, hay un origen. Y ese origen no está en el mundo exterior, sino en el lugar donde todo comienza. Todo comienza antes de ser visible. Antes de que algo ocurra en el mundo, ocurre en un plano más sutil. Antes de que una experiencia se vuelva tangible, existe como una posibilidad sostenida en la mente. Este es el corazón del principio del mentalismo, una de las leyes más antiguas y al mismo tiempo más malinterpretadas. El todo es mente, el universo es mental. Esto no significa que la realidad sea una ilusión sin consecuencias. Significa que la realidad es una proyección organizada. Nada aparece sin haber sido concebido primero. Nada se manifiesta sin haber sido imaginado, pensado, intuido o sostenido en algún nivel interno. Toda forma visible nace de una forma invisible. Cuando se dice que el universo es mental, se está señalando algo muy concreto. La mente no es un producto secundario de la materia, sino un principio creativo. La experiencia humana no empieza con los objetos, ni con las circunstancias, ni con los eventos. Empieza con la forma en que la conciencia interpreta, organiza y da sentido a lo que percibe. El ser humano no vive en una realidad objetiva pura, vive en una realidad interpretada. Los sentidos captan información, pero es la mente la que la convierte en experiencia. Dos personas pueden estar en el mismo lugar, viviendo el mismo acontecimiento, y salir de allí con realidades completamente distintas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque el filtro interno no es el mismo. Aquí aparece una verdad que incomoda. La mente no solo observa la realidad, la construye.
Construye significado, construye expectativas, construye límites y posibilidades, y lo hace de forma tan automática que la mayoría no se da cuenta de que está participando activamente en lo que llama lo que me pasa. Por eso este principio no se comprende de golpe, se recuerda poco a poco. Al principio puede parecer abstracto, pero con el tiempo se empieza a notar algo inquietante. Aquello que se sostiene de forma constante en el campo mental acaba encontrando una forma de expresarse fuera, no siempre de la manera exacta que se imaginó, pero sí con la misma esencia. Cada objeto creado por el ser humano confirma esta ley. Nada existe físicamente sin haber existido antes como idea. Ninguna obra, ninguna herramienta, ninguna estructura aparece por generación espontánea. Primero hay una imagen mental, luego una intención, luego una acción, y solo al final aparece la forma. La vida personal sigue el mismo orden. Las experiencias que se repiten, los escenarios que parecen inevitables, las situaciones que vuelven una y otra vez, no surgen al azar. Se sostienen porque hay una narrativa interna que les da continuidad. Una historia que se repite en silencio y que la mente ha aceptado como verdad. Aquí entra en juego algo fundamental. La mente consciente no es la única que crea. Existe un nivel más profundo, menos ruidoso, más constante, que actúa como un terreno fértil donde las ideas echan raíces. Ese nivel no razona, no discute, no analiza. Acepta lo que se le entrega con repetición y emoción. Y una vez acepta algo, reorganiza la percepción para que el mundo lo confirme. Por eso no basta con desear algo de forma superficial. No basta con pensar positivo unos minutos al día. Si el campo mental está saturado de miedo, de carencia, de desconfianza o de cinismo, eso es lo que se sigue sembrando. Y lo que se siembra, crece. El mentalismo muestra que la mente es como un jardín sin pausa. Siempre está recibiendo semillas. A través de lo que se escucha, de lo que se consume, de lo que se repite internamente, de las conversaciones que se sostienen, de las imágenes que se normalizan. Nada pasa sin dejar huella. Cuando una persona no cuida sus entradas mentales, deja la puerta abierta a narrativas que no eligió conscientemente, narrativas que debilitan, que encogen, que limitan, y luego se pregunta por qué le cuesta imaginar, por qué no ve salidas, por qué todo parece pesado. No es falta de capacidad, es saturación. Comprender esta ley cambia la prioridad. Deja de ser tan importante controlar lo que ocurre fuera y se vuelve esencial observar lo que se permite dentro, porque lo que se mantiene en el plano mental no se queda ahí. Busca expresión, busca coherencia, busca forma. Y cuando alguien empieza a elegir con cuidado qué ideas alimenta, qué historias se repite y qué imágenes sostiene, algo empieza a ordenarse. La mente se vuelve un espacio más limpio, más silencioso, más claro. Y desde ese lugar la realidad comienza a responder de otra manera. Pero este principio no actúa de forma aislada. La mente crea sí, pero lo que se crea dentro se refleja fuera siguiendo un patrón. Y ese patrón es el que explica por qué lo interno y lo externo parecen dialogar constantemente. Eso es lo que revela la siguiente ley. Nada ocurre de forma aislada. Lo que se manifiesta fuera no está separado de lo que ocurre dentro. El principio de correspondencia lo expresa de una forma tan sencilla como inquietante. Como es dentro, es fuera. Como es arriba, es abajo. No como metáfora poética, sino como una descripción precisa de cómo se organiza la experiencia. Este principio revela que la realidad funciona como un espejo dinámico. No refleja hechos sueltos, refleja patrones, estados internos sostenidos en el tiempo, formas de interpretar, de reaccionar, de identificarse. Por eso, cuando una persona observa su vida con atención, empieza a notar repeticiones, situaciones distintas con la misma sensación, escenarios nuevos con el mismo fondo emocional. Cambian los personajes, cambian las circunstancias, pero el clima interno es el mismo. La correspondencia no dice que todo sea culpa de uno. Dice algo mucho más útil, que existe una coherencia profunda entre el mundo interno y el mundo externo. Y si hay coherencia, hay una puerta de entrada al cambio.
Porque no hace falta controlar el universo entero para transformar la experiencia. Basta con modificar el patrón que se está reflejando. Este principio se observa en todos los niveles de la naturaleza. Las mismas estructuras aparecen en lo pequeño y en lo grande. Las ramificaciones de un árbol recuerdan a las del sistema respiratorio. Los patrones de ciertos ríos se asemejan a redes visibles en el cielo. La vida se organiza repitiendo formas, repitiendo lógicas, repitiendo proporciones. La experiencia humana no es una excepción. Las relaciones externas reflejan la relación interna con uno mismo. La manera en que se vive el tiempo refleja la forma en que se vive la presión interna. La forma en que se perciben los obstáculos refleja la manera en que se interpretan los propios límites. Nada de esto es consciente al principio. Por eso parece azar. Pero cuando alguien empieza a observar sin juzgar, algo se revela. Se empieza a ver que lo que más molesta fuera suele ser lo que no se ha resuelto dentro. Que aquello que se evita enfrentar internamente acaba apareciendo como circunstancia externa. No para castigar, sino para mostrar. Esto se vuelve especialmente claro cuando una persona aprende a soltar por dentro. Al principio parece algo pequeño. Dejar de engancharse con un pensamiento, permitir que una emoción pase sin resistirla, observar una reacción sin justificarla. Pero ese gesto interno crea una capacidad nueva, y esa capacidad empieza a manifestarse fuera. De pronto, se vuelve más fácil soltar situaciones que antes parecían imposibles, personas que ya no encajan, escenarios que se caen por sí solos, dinámicas que pierden fuerza, no porque se haya forzado nada, sino porque el patrón interno que las sostenía ya no está activo. La correspondencia también explica por qué cambiar solo el entorno rara vez funciona. Cambiar de ciudad, de trabajo o de relación sin modificar el estado interno suele llevar a repetir lo mismo con otro decorado. El espejo sigue reflejando lo que hay delante. Este principio no pide perfección, pide honestidad, pide mirar la propia vida como un mensaje cifrado, no como una condena. Cada patrón externo señala algo interno que puede ser visto, integrado o transformado. Cuando alguien entiende esto, deja de pelearse con la realidad. Empieza a dialogar con ella. Empieza a preguntarse qué está reflejando, qué está pidiendo atención, qué se está expresando a través de las formas. Y aquí ocurre algo importante. Cuando lo interno se ordena, lo externo responde. No siempre de inmediato, pero siempre con coherencia. Porque la realidad no está separada del observador. Está en relación constante con él. Pero esta relación no es estática, no es rígida. Todo lo que existe se mueve, cambia y vibra. Y entender eso es clave para comprender por qué algunas realidades se sienten pesadas y otras ligeras. Por qué algunas situaciones se sostienen y otras se disuelven. Eso es lo que revela la siguiente ley. Nada está quieto, nada permanece inmóvil, aunque a los sentidos les parezca estable. Todo lo que existe se encuentra en movimiento constante. Todo vibra. Esta no es solo una afirmación filosófica antigua, es una observación fundamental sobre la naturaleza de la realidad. La diferencia entre las cosas no está en su esencia, sino en la velocidad y la forma en que esa esencia se expresa. La ley de vibración explica por qué la realidad no se experimenta igual para todos. Explica por qué dos personas, ante la misma situación, sienten, perciben y reaccionan de manera completamente distinta. No están sintonizando el mismo nivel de experiencia, aunque compartan el mismo escenario. La vibración no es algo abstracto. Se manifiesta como estado interno, como tono emocional, como frecuencia mental. Pensamientos, emociones y creencias no son neutros. Generan un campo, y ese campo actúa como un filtro a través del cual se interpreta el mundo. Lo que se percibe, lo que se ignora, lo que se considera posible o imposible, todo pasa por ese filtro. Cuando se dice que una persona está en un estado, no es una forma de hablar, es una descripción precisa. Un estado interno determina qué información se registra y cuál se descarta. Determina qué oportunidades se ven y cuáles pasan desapercibidas. Determina incluso qué tipo de decisiones parecen lógicas en ese momento. La vibración no se trata de estar siempre en euforia ni de negar emociones humanas.
No se trata de forzarse a sentir algo que no es auténtico. Se trata de comprender que cada estado interno tiene un alcance perceptivo distinto. Algunos estados expanden la visión, otros la contraen. Cuando alguien se mueve constantemente en estados de miedo, culpa o vergüenza, su percepción se estrecha. El mundo parece lleno de amenazas, límites y carencias. No porque lo sea, sino porque ese estado solo permite ver una fracción de lo posible. La atención se fija en lo que confirma ese tono interno. En cambio, cuando el estado interno se eleva hacia la calma, la confianza o la claridad, la percepción se amplía. Empiezan a aparecer conexiones, ideas, alternativas que antes no se registraban. La realidad no ha cambiado de golpe. Ha cambiado el rango desde el cual se la observa. Esta ley muestra que no se atrae lo que se desea, sino aquello con lo que se está en resonancia. La resonancia no es pensamiento puntual, es coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se cree sobre uno mismo. Esa coherencia crea una señal constante, y la realidad responde a señales constantes, no a impulsos momentáneos. Aquí entra algo clave: la identidad. El estado vibratorio no nace de la nada, nace de la forma en que una persona se concibe a sí misma, de lo que cree merecer, de lo que considera normal, de lo que espera, incluso sin darse cuenta. La identidad actúa como el núcleo desde el cual se emite la señal. Por eso no basta con cambiar pensamientos aislados. Si la identidad sigue siendo la misma, la vibración vuelve a su punto habitual. El sistema se autorregula, y todo lo que no encaja con esa autoimagen termina diluyéndose. Pero existe una vía directa para reconectar con una vibración más coherente: la quietud. Cuando se reduce el ruido externo y se apaga la estimulación constante, el sistema se recalibra. La mente deja de reaccionar y empieza a escuchar. El cuerpo se relaja, la percepción se aclara, y el estado interno se acerca a su tono natural. Este estado natural no es tensión ni lucha, es presencia. Desde ahí la vibración se ordena sola, y cuando eso ocurre, la experiencia empieza a cambiar sin necesidad de empujarla. La ley de vibración enseña que no se trata de forzar la realidad, sino de alinearse con ella desde dentro. Porque cuando la frecuencia cambia, la experiencia que encaja con esa frecuencia empieza a manifestarse. Pero incluso la vibración se mueve dentro de un espectro. Nada permanece siempre en el mismo punto. Todo oscila. Y entender esa oscilación evita uno de los errores más comunes: resistirse a lo que se siente en lugar de comprenderlo. Eso es lo que revela la siguiente ley. Todo en esta realidad contiene dos polos. Nada existe sin su opuesto. Pero la clave de esta ley no está en la dualidad superficial, sino en comprender algo mucho más fino. Los opuestos no son cosas distintas, son la misma cosa expresándose en diferentes grados. Calor y frío no son fuerzas separadas, son distintos niveles de temperatura. Luz y oscuridad no son enemigos. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Amor y rechazo no son energías distintas. Son el mismo eje emocional manifestándose en extremos diferentes. Cambia la intensidad, no la naturaleza. Este principio es profundamente liberador cuando se aplica a la experiencia humana, porque muestra que aquello que se vive como un problema no está separado de la solución, está conectado a ella. En realidad ya se está dentro de la misma energía, solo que situada en un punto que no se prefiere. Muchas personas creen que para cambiar una emoción, una situación o una etapa de vida, necesitan algo completamente distinto, algo ajeno, algo externo. Pero la ley de polaridad muestra que la transformación no ocurre saltando a otra cosa, sino desplazándose a lo largo del mismo eje. Si alguien vive miedo, no necesita buscar una emoción opuesta y desconocida. Necesita moverse a lo largo del mismo espectro hasta encontrar el punto donde el miedo se convierte en valentía. Si alguien vive carencia, no necesita crear una realidad artificial. Necesita desplazar su atención hacia el punto del mismo eje donde esa energía se experimenta como abundancia. Esto cambia por completo la forma de abordar los estados internos. En lugar de luchar contra lo que se siente, se aprende a transmutarlo, a reconocer que la energía ya está ahí, solo está concentrada en un extremo que no favorece. La mayoría se queda atrapada porque fija su atención en el polo que no desea. Lo observa,
lo analiza, lo comenta, lo explica una y otra vez, y con ello lo fortalece, porque la atención no distingue entre lo que se quiere y lo que se rechaza, solo amplifica. Cuando alguien comprende esta ley, deja de preguntarse cómo eliminar lo negativo y empieza a preguntarse cómo intensificar lo positivo dentro del mismo eje. La atención se convierte en una herramienta alquímica. Se utiliza para desplazar la experiencia, no para negarla. Imagina una persona que se siente fracasada. Si se identifica con esa narrativa, seguirá misma acumulando experiencias que confirmen ese polo. Pero si empieza a observar qué ha aprendido, qué ha desarrollado, qué capacidades ha cultivado gracias a esa experiencia, comienza un desplazamiento. El mismo eje empieza a moverse. El fracaso se convierte en base de éxito. Lo mismo ocurre con la escasez. Cuando alguien se fija solo en lo que falta, la energía se queda anclada, ahí. Pero cuando se empieza a reconocer lo que sí está presente, por pequeño que sea, se inicia una acumulación en el otro extremo. Y esa acumulación sostenida en el tiempo cambia la experiencia. La ley de polaridad enseña que la realidad es maleable porque la energía es continua. No hay saltos imposibles, hay grados, y cada grado puede ser recorrido conscientemente. Este principio devuelve responsabilidad, pero también alivio, porque muestra que no hay que destruir nada para transformarlo, no hay que luchar contra uno mismo, hay que redirigir la atención con inteligencia. Y aquí aparece una conexión clave con lo que viene después, porque este desplazamiento no ocurre de forma lineal ni permanente. La energía se mueve, oscila, avanza y retrocede, y comprender ese movimiento evita frustración y resistencia innecesarias. Eso es lo que explica la siguiente ley. Todo en la realidad se mueve como una marea. Nada asciende para siempre, nada desciende sin límite. Todo fluye hacia adelante y hacia atrás, como un péndulo que oscila con precisión matemática. Este es el principio del ritmo. Todo sube y baja, todo avanza y retrocede, todo entra y sale. Este movimiento no es un error del sistema, es el sistema. Las estaciones del año, los ciclos del día y la noche, los ritmos del cuerpo, los procesos de crecimiento y descanso. La vida no se organiza en líneas rectas, sino en ondas. Y cuando alguien intenta vivir ignorando esto, aparece el agotamiento, la frustración y la sensación constante de ir contracorriente. El problema no es atravesar ciclos difíciles, el problema es identificarse con ellos. Cuando una persona vive una etapa de expansión, suele creer que por fin todo va bien. Cuando llega una etapa de contracción, interpreta que algo ha fallado. Pero desde la ley del ritmo, ninguna de las dos cosas es cierta. Ambas son fases necesarias del mismo movimiento. El péndulo no castiga ni recompensa, compensa. La medida del movimiento hacia un lado determina la medida del movimiento hacia el otro. Esto significa que una experiencia intensa en un extremo amplía la capacidad de experimentar el extremo opuesto. Cuanto más profundo es un invierno, mayor es la capacidad para una primavera. Por eso, muchas personas que han atravesado etapas de gran dificultad desarrollan una profundidad, una sensibilidad y una claridad que no surge de una vida cómoda. La oscuridad no fue un error, fue una acumulación de potencial. El problema aparece cuando se interpreta el momento oscuro como identidad permanente. Quienes comprenden este principio no se aferran cuando todo va bien, ni se desesperan cuando todo parece desmoronarse. No porque no sientan, sino porque saben que el movimiento es inevitable. No intentan congelar el momento alto ni huir del momento bajo. Aprenden a navegar ambos. Aquí hay una aplicación práctica muy importante: respetar las estaciones internas. Hay momentos para crear, para avanzar, para exponerse, para construir. Y hay momentos para retirarse, integrar, descansar, revisar. Intentar florecer en pleno invierno interno genera resistencia. Forzarse a producir cuando el sistema pide pausa debilita la energía. Cuando una persona aprende a reconocer su estación, deja de juzgarse. Entiende que el ritmo no es un enemigo, sino un aliado. Y al dejar de resistirse, el ciclo se completa con mayor suavidad.
Este principio también protege de la desesperanza. Cuando alguien está atravesando una etapa de contracción, de confusión o de pérdida, suele creer que ese estado define el futuro. Pero el ritmo muestra que nada es definitivo. El péndulo siempre vuelve, siempre compensa. Cuanto más consciente es una persona, menos extrema se vuelve la oscilación. No porque el ritmo desaparezca, sino porque la identificación disminuye. El observador se vuelve más estable que el movimiento. Y desde esa estabilidad, la experiencia se vive con más ecuanimidad. La ley del ritmo enseña que no hay que luchar contra los altibajos de la vida, sino aprender a moverse con ellos. Cuando se deja de resistir el ciclo, el aprendizaje se integra y la transición se acelera. Pero para moverse con inteligencia dentro de este vaivén, hace falta algo más. Comprender cómo se origina la creación misma, porque nada se manifiesta sin una unión de fuerzas complementarias, y esa unión está descrita en la última ley. Hay un momento silencioso en la vida de toda persona en el que algo empieza a chirriar. No es un drama, no es un colapso, es una intuición. La sensación de que aunque se haga todo bien, algo no termina de encajar. Como si la realidad funcionara con reglas que nadie explicó del todo. Como si hubiera un tablero invisible donde algunos parecen avanzar con naturalidad, mientras otros repiten las mismas jugadas una y otra vez. Durante siglos, la mayoría ha vivido reaccionando, adaptándose, ajustándose a las circunstancias como si fueran definitivas, creyendo que la realidad es algo externo que empuja, exige y decide. Pero hay una verdad incómoda que atraviesa todas las tradiciones antiguas y que hoy vuelve a resonar con fuerza. La realidad no manda tanto como parece. Responde. No responde al esfuerzo ciego. No responde al deseo desesperado, responde a algo más profundo, responde al estado interno, a la identidad, a la forma en que una mente interpreta, siente y se mueve por el mundo. Y cuando ese mecanismo se comprende, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a percibirse como un sistema coherente. Las leyes herméticas no son superstición ni pensamiento mágico, son principios que describen cómo se organiza la experiencia. No prometen una vida sin retos, pero sí algo mucho más poderoso. Claridad. Claridad para entender por qué ciertas situaciones se repiten, por qué algunas personas parecen avanzar sin forzar y por qué otras, aun esforzándose, se sienten siempre a contracorriente. Lo inquietante es que estas leyes no enseñan nada nuevo, no añaden poder, revelan el que ya estaba ahí. Por eso, cuando se escuchan con atención, no generan sorpresa, generan reconocimiento, como si algo antiguo despertara, como si piezas sueltas, mente, emoción, decisiones, destino, empezaran a encajar en una sola imagen. Este no es un recorrido para acumular información, es un recorrido para cambiar de posición interna, para dejar de vivir como efecto de las circunstancias y empezar a actuar como causa. Para comprender por qué la realidad parece dominar a quien no conoce sus reglas y por qué obedece de forma silenciosa a quien sí las integra. A continuación se despliega un mapa antiguo, pero profundamente práctico. 7 leyes que cuando se entienden en el orden correcto, transforman la manera de mirar la vida, no desde la fantasía, sino desde la coherencia, no desde la evasión, sino desde la responsabilidad creativa. Porque cuando alguien deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿desde dónde estoy creando esto?, la realidad cambia de tono, y ya no se vive huyendo de lo que ocurre, sino dialogando con ello. Después de recorrer estas 7 leyes, algo importante se hace evidente. No hablan de teorías lejanas ni de conceptos abstractos. Hablan de la vida diaria, de lo que ocurre cuando te levantas por la mañana, cuando tomas decisiones, cuando reaccionas sin darte cuenta, cuando interpretas lo que ves y cuando te hablas en silencio. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperabas y automáticamente piensas, siempre me pasa lo mismo, ahí estás viendo la ley de causa y efecto en acción. No porque el hecho sea definitivo, sino porque esa interpretación se convierte en la causa de lo que vendrá después.
En ese instante no estás reaccionando a la realidad, estás creando la siguiente. Cuando consumes información que te carga de miedo, de comparación o de sensación de escasez, y luego te preguntas por qué te cuesta imaginar un futuro distinto, estás viendo el principio del mentalismo funcionando con total precisión. No es castigo, es coherencia. La mente está proyectando lo que se le ha entregado. Cuando te das cuenta de que ciertos patrones se repiten, las mismas discusiones, los mismos bloqueos, las mismas sensaciones, aunque cambien las personas o las circunstancias, la ley de correspondencia se está mostrando con claridad. El entorno no es el origen, es el reflejo, y cambiar el reflejo empieza por mirar el patrón. Cuando notas que hay días en los que todo fluye y otros en los que todo parece pesado, no es que la vida te esté probando, es la ley de vibración actuando. El estado interno determina lo que percibes y cómo lo percibes. Desde un estado contraído ves menos opciones. Desde un estado más abierto, las posibilidades aparecen. Cuando atraviesas miedo, inseguridad o carencia y crees que eso te impide avanzar, la ley de polaridad te recuerda algo clave. No estás fuera del eje correcto, estás en un punto del eje. La misma energía que hoy se siente como bloqueo es la base de la transformación cuando la atención cambia de grado. Cuando pasas por etapas de cansancio, confusión o pausa, y te juzgas por no estar rindiendo, la ley del ritmo está pidiendo ser respetada. No todo momento es para empujar. Hay fases para integrar, descansar y reajustar. Resistirse al ciclo solo alarga la fricción. Y cuando intentas cambiar tu vida solo a base de esfuerzo, o solo esperando inspiración, la ley de género se hace visible. La creación necesita equilibrio. Visión interna y acción externa, intuición y estructura, descanso y decisión. Sin uno de los dos, la energía se estanca. Visto así, estas leyes dejan de ser algo que se estudia y se convierten en algo que se observa. No exigen perfección, exigen conciencia. Y cuanto más se reconocen en lo cotidiano, más evidente se vuelve que la realidad no es algo que sucede en tu contra, sino algo que responde a cómo te relacionas con ella. El verdadero cambio comienza cuando dejas de preguntarte qué está haciendo la vida contigo y empiezas a observar qué estás haciendo tú, internamente, frente a lo que ocurre. Ahí es donde todo se vuelve práctico. Ahí es donde la creación consciente deja de ser una idea y empieza a ser una experiencia. Si algo de todo esto te ha hecho mirar tu vida desde otro lugar, no es casualidad. Estas leyes no buscan convencer, buscan ser reconocidas. Y cuanto más se observan en lo cotidiano, más claro se vuelve su funcionamiento. Si este contenido te ha aportado claridad, compártelo con alguien que sientas que puede necesitarlo o deja un comentario con aquello que más te ha hecho reflexionar. Ese gesto también forma parte del proceso de integrar lo aprendido. Hasta la próxima, creadores.